Toda Rabá, mi hermano, tomen asiento. Mis Ajim, Shabbat Shalom para todos. Amén. Estamos compartiendo en esta mañana una continuidad del estudio que venimos haciendo del capítulo 5 de Mateo, de Matillá a Leví, ¿verdad? Y hoy día nos toca ver estos versos del 17 al 19. Y bueno, hemos titulado este estudio Torá y Profetas. Y vamos a estudiar estos tres versos, si el Eterno lo permite, en dos Shabbat. A veces uno dice dos y no eran dos. Quien dice dos dice tres, dicen como dice el dicho. Y bueno, esto daría para mucho. Pero vamos a intentar tener un panorama en dos reuniones. Hoy día vamos a ver una parte, la parte de las definiciones, aunque vamos a hacer algunas consideraciones también acerca de estas palabras de Yeshua, que son un importantísimo fundamento. Previendo Yeshua lo que iba a ocurrir más adelante, comienza esta porción, estas palabras diciendo no piensen, como diciendo no se equivoquen, o como a veces dicen los escritores del Brit Hadashah, no ignoréis, hermano, tal o cual cosa. Muchas veces vemos estas expresiones. Entonces vamos a compartir en la traducción primeramente del Shem Tov de Abdiel Ben Obed, vamos a compartir estos versos y después lo vamos a ver en la traducción de la Biblia textual, estos tres versos. Y ese texto en hebreo que ustedes ven ahí es una destraducción desde el griego, lamentablemente, pero bueno, es lo que más se disponía en ese momento, de Franz Delitzsch, del Hebrew New Testament, ¿sí? Y tenemos ahí justamente los tres versos de Mateo del capítulo 5, de los versos 17 al 19. Pero la traducción al castellano la vamos a ver desde el Mateo Shem Tov, en esta primera parte. Y dice de la siguiente manera la traducción. Dice, en aquel tiempo dijo Yehoshua a sus talmidim, a sus discípulos, significa esto. No piensen que vine a dejar sin efecto la Torá, sino a llevarla a efecto. Bien, y dice en el verso 18, en verdad yo les digo a ustedes que antes se fundirán los cielos y la tierra que una letra o un punto de la Torá o de los Neviim, que esto es los profetas, ¿verdad?, cese de cumplir su función, porque todo se confirmará. Y el verso 19 dice, quien transgreda un ma'amar, es decir, un decreto de estos mitzvot, mitzvot significa mandamientos, y enseña a otros, Ben Nevel será llamado en el Malhut Shamaim. Ben Nevel ya vamos a ver qué significa. Pero el que confirma y el que enseña, Gadol, es decir, grande, será llamado en el Malhut Shamaim, esto es en el reino de los cielos. Amén. Esta expresión reino de los cielos, que muchas veces vemos plasmada en la Escritura, es una expresión para referirse al reino del Eterno, al reino de Yahvé, ¿sí? Es como dicen, una expresión para no decir el nombre del Eterno. Amén. Malhut Shamaim significa. Por eso leemos muchas veces que se dice reino de los cielos, y por ahí en algunos pasajes puede decir reino de Dios, pero en la expresión es el reino de Yahvé. Bien, esta traducción esta expresión en las palabras en hebreo de Yeshua, llegado el tiempo, también se tradujo al griego. Y esto que ustedes ven en esta ilustración ahí a la derecha, es una captura que está disponible en internet,
de los manuscritos del Códice Sinaítico, ¿sí?, del siglo III de la era común, ¿sí? Es una traducción que se hizo al griego y se ha conservado, es una de las más antiguas que hay en griego, ¿verdad? Porque se tradujo estas palabras al griego. Y bueno, desde ahí se han tomado muchas de las traducciones actuales y en base a eso vamos a ver esta traducción de estos mismos 3 versos en la Biblia textual, ¿sí? Que dice: no penséis que vine a abrogar la ley, es decir, la Torá, o los profetas, que en el otro texto vimos los Neviim, ¿verdad? No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota ni un trazo de la letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos, aún los más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Vieron que en el otro texto decía, Benebel será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el Malhut Shamaín, en el reino de los cielos. Y en este juego de traducciones también se llevó a todos los idiomas estos mismos versos que tenemos. Por ejemplo, esto que vemos acá en esta ilustración es también una vista en directo que ustedes pueden ver de una traducción al latín, ¿verdad?, del Códice de Beza, también del siglo V, muy antiguo, que es la Universidad de Cambridge, también lo tiene en línea, como el otro también está en línea, en griego. Pueden ustedes acceder y verlos. Pongan simplemente Códice de Beza online y los va a llevar a la página. Y el otro pueden poner Códice Sinaítico online y los va a llevar a poder ver y examinar directamente estos textos como quedaron escritos por algún escriba ya hace 1500, 1700 años, ¿sí? Esto es asombroso poder verlo ahora con esta tecnología. Pero fíjense ustedes que aunque tenemos estas palabras que claramente dicen, no piensen que vine a dejar sin efecto la Torá en todos los idiomas que ustedes quieran, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el resultado? Aunque estas fundamentales palabras, porque podemos decir que estas palabras de Yeshua son fundamento, ¿verdad?, se tradujeron a tantos idiomas y han permanecido hasta la actualidad, ustedes las pueden leer en cualquier Biblia. Finalmente han quedado ocultas tras un velo, en verdad, de olvido y yo les diría más de confusión. Y este estudio va a tener 2 partes porque hoy día simplemente vamos a analizar este principio en el cual Yeshua hace severo hincapié. Se debe guardar los mandamientos y toda la Torá está vigente, no solo como algunos, sostienen parcialmente los 10 mandamientos, sino entendemos desde Asamblea Casa de Efraín que toda la Torá está vigente, ¿verdad? Y estamos llamados y se halle en nosotros disposición de corazón para aprender a guardarla, a aprender a hacerla. En fin, que así el mundo hoy en día, y no voy a decir solamente el mundo religioso, porque antes a veces los principios de la religión imbuían a la sociedad toda, mal que mal, aunque había muchos errores, la sociedad en general, aunque no fuera religiosa, y se guiaba o se observaban ciertas limitaciones que se consideraban por lo menos los principios morales de la religión. Hoy en día podríamos decir que tanto en el mundo religioso como en el mundo secular se considera que las leyes de Dios no tienen ningún valor. Y es algo que lo estamos viendo con gravísimas secuelas y estamos viendo la aparición de nuevas filosofías de pensamiento que son radicalmente opuestas a la voluntad del Eterno. Y se cumple aquello que dice el Salmo 2. Dice, ¿por qué los príncipes de este mundo se ponen de acuerdo
para alzarse en contra del Eterno y de su ungido, queriendo romper esas cadenas. Realmente no estamos hablando solamente del mundo religioso, sino también del mundo secular. Ya no hay principios de nada. Y ustedes, mis hermanos, que observan y guardan, son llamados acaso fundamentalistas, ¿verdad? Y peligrosos, ¿verdad? ¿Por qué? Simplemente porque observan para sus vidas o conservan lo que la Torá enseña y demanda del ser humano. No estoy hablando del creyente, del ser humano, simplemente. ¿Cuántas cosas, qué tiempo nos está tocando vivir, mis hermanos? Y a veces miramos con preocupación qué mundo les espera a nuestros hijos. Si cuando nosotros éramos pequeños el mundo todavía era radicalmente distinto del de ahora. ¿Qué vida o qué ambiente, qué sociedad le espera a nuestros hijos y a nuestros nietos? Por eso el principio básico de la Torá es transmitir a los hijos los principios y que ellos lo transmitan a sus hijos. Y es la única forma en que el remanente se va a poder conservar y va a poder seguir caminando. Pero mis hermanos, debemos de ser celosos en esto. Ahora, nos toca ir a tallar en la política, en la educación pública y en estos puntos entendemos que no, pues el mundo está perdido, pero nosotros tenemos mucho que andar todavía en la función de educar a nuestras familias en seguir y conservar los principios, ¿verdad? No lo vemos a Yeshua predicándole al emperador o tratando de entrar en el Sanedrín para modificar lo que piensan, no, simplemente camina su camino y eso deja huella. Y mis hermanos, yo les digo, dejen huella, porque esa es la función nuestra. Esto no lo hemos recibido para guardarlo para nosotros. Debemos ser luz y debemos ser sal con nuestras vidas, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿verdad? Dice, predica en todo tiempo y si es necesario habla. Pero que sea tu manera de andar la que predica, ¿verdad? Bien, entonces vemos todas estas traducciones que finalmente nos dejan con que seguimos en lo mismo. Pero bueno, definamos un poco las cosas. ¿Qué es la Torá, verdad? ¿O qué es ley? ¿Qué significa esto? A lo mejor mis hermanos lo tienen claro, a lo mejor alguien que pueda ver el estudio o a quien le compartas, le hablas de ley, le hablas de Torá, pero en realidad no tiene muy claro qué es eso, ¿verdad? Entonces repasemos un poco qué es. En un sentido estricto, que es el que nosotros utilizamos, porque hay un sentido amplio también, la ley es la Torá dada a través de Moshe. Bueno, pero seguimos sin definir qué es ley y qué es Torá, ¿verdad? Bien. Y dice Yeshua, ¿no os ha dado Moshe la ley? Esto es la Torá. Entonces, es, digamos, lo que se ha dado a través de Moshe. ¿Qué es lo que se dio a través de Moshe? Bueno, se refiere Yeshua a los 5 libros que fue ordenado a Moshe que escribiera luego de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Eso es la Torá, esos 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué están compuestos? Pues ustedes lo conocerán o quizá algunos no tanto, pero bueno, el primero de ellos en hebreo se llama Bereshit, que significa en el principio, muy conocido como el libro del Génesis, ¿sí? Pero su nombre en hebreo, esas palabras con que comienza este libro, es Bereshit, en el principio. Después, el segundo libro es el libro de Shemot, que significa nombres, y es el libro del Éxodo. El tercer libro de estos 5 es Vaikra, que significa habló, o bien el libro de Levítico. El cuarto libro es Bemidbar, que significa en la estepa, conocido comúnmente como el libro de los números. Y finalmente tenemos el libro de Devarim, palabras, o también conocido como Deuteronomio. Estos son los 5 libros que en sentido estricto entendemos es la Torá. ¿Por qué? Porque el libro de Devarim
termina o contiene allí en su capítulo 4, en el verso 2, una cláusula. Una cláusula. ¿Cuál es esa cláusula? Que a partir de ese momento que está siendo dado, ya no se le puede agregar ni se le puede quitar. ¿Verdad? Por eso quizás estas palabras de Yeshua cuando dice no piensen que vine a dejar sin efecto la Torá o los profetas. ¿Qué sería, digamos así, el motivo por el cual su auditorio podía llegar a pensar que este maestro que era fiel a la Torá aclara que él no ha venido a dejar sin efecto nada de eso? Podríamos decir que estas palabras pueden ser para el mundo occidental, donde se cree que la Torá ha quedado sin vigencia, ha quedado sin efecto. Entonces les dice Yeshua, mis hermanos, no se equivoquen, no vine a hacer eso, no vine a anular los mandamientos. Pero el auditorio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach es un auditorio de judíos practicantes y celosos de la Torá. ¿Por qué Él les hace esta advertencia? Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo estudio. ¿Por qué? Porque hay cosas que el Mashiach sí le viene a decir a su auditorio. De esa época y al de todas las épocas, hay cosas que no deben permanecer en la práctica de ustedes. Hay elementos que no pueden permanecer. Pero la Torá y los profetas son inamovibles. Eso lo vamos a ver en el Shabbat próximo cuando vamos a estudiar este tema, ley o gracia. Ahí vamos a ver ese tema. ¿A qué se refiere Yeshua? Bien, pero él hace esta advertencia, no he venido a dejar sin efecto. ¿Sí? Bien, y en el cristianismo común, así, occidental, se le llama a estos libros el Pentateuco. Inclusive se habla, si vamos a los círculos judíos, del rollo de la Torá. No se habla de los rollos de la Torá, sino del rollo de la Torá. ¿Podemos, estamos con cámara? Bien. Podemos exhibir acá. ¿Alguien lo puede sacar? Gracias, mis hermanos. Bien, bien. Bien, ojalá en mi casa, cuando digo alguien lo puede sacar, corrieran todos. Bueno, no importa. Bien, muchas gracias, hermano. Pueden tomar asiento. Ahí está. Acá tenemos un Sefer Torah, un rollo de la Torah. ¿Por qué? Porque en un solo rollo están plasmados los 5 libros que hemos mencionado, los 5 libros de la Torah. Otra vez voy a pedir, ¿alguien lo puede abrir? Bien, mis hermanos ya me conocen que soy bastante molesto. Gracias, José. Bien, entonces, y José lo va a exhibir para que lo vean, se llama Sefer Torah, que quiere decir el rollo de la Torah. ¿Por qué? Porque incluye en un solo rollo estos 5 libros, ¿verdad? Que en principio son 5 Sefer por separado, pero a los efectos del estudio se copian y se vuelcan en un solo rollo. Ese es el rollo de la Torah. Esto es la Torah, ¿sí? En este rollo tenemos el relato, está en hebreo, por supuesto, tenemos el relato, vamos a hacer de allá para acá, desde Bereshit, desde Génesis, ¿verdad?, hasta Devarim, Deuteronomio. Acá debes estar, José, más o menos en Bemidbar, más o menos. Bien, estoy sin los lentes y aparte, bueno, menos mal que estoy sin los lentes. Bien, entonces, mis hermanos, este es un Sefer Torah, esto es la Torah. Cuando hablamos de la Torah nos referimos a esos 5 libros de Moshe que están condensados, ¿no es cierto?, como un solo rollo, el Sefer Torah. Muchas gracias, José. Bien, entonces se le llama Pentateuco, ¿verdad? En el común es más conocido como Pentateuco. Bueno, para que sepamos, cuando decimos Torah nos referimos a los 5 libros dados por Moshe. ¿Y qué dice Yeshua, no es cierto?, confirmando que se dio a través de Moshe? No os ha dado Moshe la Torah, la ley, ¿verdad? No haciendo alusión que sea de él, porque esta es la ley del Eterno,
dada mediante Moshe, ¿verdad? Bien, esto es la ley o Torá. Bien, en estos libros, por un lado, se relata la historia de la humanidad desde su creación, desde el principio, ¿verdad? O sea que no solo tenemos un compendio de mandamientos, sino que también tenemos un relato histórico, ¿verdad? Desde el Bereshit, en el principio, hasta el tiempo en que el pueblo del Eterno se dispone a entrar en la tierra que le fuera prometida a los patriarcas en posesión para sus descendientes. Ahora, hace un momento, estamos estudiando en la Yeshiva, en la Escuela de la Escritura, ¿verdad? Hoy comenzamos a estudiar el quinto de los libros, de Barim, que todas las semanas vamos tomando una porción de eso. Y estábamos estudiando ese momento en que Moshe da el discurso ahí frente ya al Jordán antes de entrar a la tierra que se le prometió a los padres. Pero él no va a entrar, sino que va a entrar Josué y Yehoshua, es el que los hace entrar. Y ya vamos a ver también en el próximo estudio el profundo significado que tiene esto, que no sea Moshe el que haga entrar al pueblo a la promesa, sino que sea Yehoshua quien se encargue de eso. Esto tiene un significado profético. Por supuesto, sabemos y entendemos, el Eterno le dice, no entrarás a la tierra puesto que me representaste mal. Qué importante, qué difícil es representar al Eterno. Me representaste mal, pero todo esto lo hace Adonai con un propósito. ¿Cuál es? Generar un mensaje profético acerca del Mesías y acerca del significado de la Torá. Y mis hermanos, les voy a decir más, acerca del significado de las palabras de Shaul, que tanta confusión les producen a algunos, o a muchos, de las cuales nos advierte Pedro, Kefa, nos dice, estas cartas de Shaul son muy profundas y los que no tienen suficiente conocimiento de la Torá, o no, que le llama indoctos, o los que son inconstantes, o sea, los que no tienen voluntad de ponerse a estudiar la Torá a fondo, las malentienden para una cosa muy grave. ¿Alguien se acuerda qué sigue diciendo Shaul ahí en esas cartas? Para su propia perdición. Entonces, estamos hablando, mis hermanos, de un tema muy serio, ¿verdad? Supongamos que tenemos el nombre de Yeshua, Yehoshua, como quiera, y mi hermano dice, no, para mí se llama Yahshua, y el otro hermano dice, no, para mí se llama Yeshua, y el otro hermano dice, para mí es Yehoshua, y hay más variantes. Bueno, mis hermanos, les voy a decir algo. Si ustedes han sido fieles amantes del Eterno, dedicados guardadores de la Torá y siempre atendiendo a la justicia, la verdad y la misericordia, no crean que por una vocal que pronunciaron mal van a perder la vida perdurable. Eso es, digamos así, no hay problema, hermanos, si quieres decirle de una forma a Yeshua, de otra. Por supuesto, tratamos de apegarnos a lo más original, pero por supuesto hay diversas enseñanzas y uno dice de una forma, otro dice de otra. Pero esto otro sí no es negociable. Que malentendamos las palabras del Shalía Shaul podría llevar a perdición. Entonces hay un tema muy delicado acá y es muy importante que nosotros, que también llegamos con otros entendimientos y cuando comenzamos a entender la Torá, comenzamos a discernir un poco mejor, aunque confieso que quizás todavía nos falte, pero desde que conocemos un poco más a fondo la Torá, por eso a veces me dice mi esposa, otra vez este año vamos a estudiar la Torá completa, y es necesario. ¿Por qué? Para que podamos comprender bien las palabras del Shalía Shaul, que es un aporte importantísimo para nuestro crecimiento espiritual. Pero que no las vayamos a malentender y eso pudiera traer perdición para algunos. ¿Vieron qué importante? Hay que estudiar la Torá para poder comprender las palabras del Shalía. Y entonces ahí vamos viendo. Máxime que tenemos esta advertencia dada a través de Kefa, de Pedro, ¿verdad? Bien. Entonces,
esta historia de estos 5 libros va desde la creación hasta que el pueblo se dispone a entrar ahí a recibir la promesa de la tierra prometida. Por otro lado, estos libros contienen todas las leyes que el Eterno dispone que su pueblo aprenda y guarde. ¿Para qué? Con el objeto de transmitir esos principios a otros pueblos. Mis hermanos, el mundo está en tinieblas. ¿Saben una cosa? Cuando se habla de Abraham, le dice que tu simiente será como la arena del mar. Cuando se habla de Jacob, se le dice que tu simiente será como el polvo de la tierra. Pero cuando se habla de el hijo de Abraham, de Isaac, que es tipo de Yeshua, se dice en la Escritura que tu simiente será como las estrellas del cielo. ¿Qué hacen las estrellas del cielo? En los tiempos de tinieblas son las que orientan, son las que alumbran, son las que evitan que te pierdas. Por eso es que estamos llamados como seguidores del Mesías a ser luminares, a ser referentes, a ser ejemplo. Y dice, mira, esta persona veo que no piensa, ¿verdad?, como los demás. Quizás no emite juicio, pero él vive de otra manera. Y eres luz en medio de las tinieblas. Algunos sabrán ver que esa estrella que brilla sirve para orientarse. Otros ven solamente algo que es distinto de la tiniebla y nada más. No se dan cuenta quizás. Pero estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, con la sola manera de vivir, ¿verdad? Y estas leyes que contiene la Torá son las que te van a hacer ser diferente, ¿verdad? En el trabajo sirvieron sanguchitos de jamón y queso y este hermano, este compañero de trabajo no participa, no come de esto. Y ya le vamos a preguntar por qué. O el sábado nos juntamos todos, una juntada, y no viene nunca el compañero. ¿Por qué? Porque el sábado no sé qué hace, pero no atiende ni el teléfono. Bien, no existe los sábados. Y a la gente que te conoce, si lo has vivido, sabe que no te puede encontrar muy fácil el sábado. ¿Por qué? Porque estamos llamados a separarnos. Algunos se darán cuenta, otros no, pero esa vida es una luz en las tinieblas. Bien, entonces el objeto de que aprendamos a guardar los mandamientos del Eterno es que seamos luz en un mundo de tinieblas. Entonces, esto no es para que nosotros nos regocijemos a puertas cerradas, sino es para que lo vivamos cada día. Bien, en el último de los libros, que es el libro de Devarim o Deuteronomio, se relata el discurso final de Moshe, donde recapitula ante el pueblo todo lo aprendido desde la salida de Egipto. Y ahí es donde él declara, para que sepamos, esto de la ley o Torah es porque se entiende así o lo dice la Escritura. No, lo dice la Escritura. Dice Moshe, esta es la ley, en hebreo, Torah, que Moshe expuso ante los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir? En ese discurso que da él antes que entre el pueblo a recibir la promesa, él recapitula toda la Torá, la ley, la repasa, cuenta todo lo que pasó de nuevo. Por eso en griego a veces le llaman a este libro Deuteronomio y que significa segunda ley, pero no es una segunda ley, es una recapitulación, es un repasar la misma Torá que se había dado antes, no hay ningún cambio. Bien. Estos salen de Devarim, Deuteronomio 4:4. Finalmente, escribe Moshe el detalle de la Torá o de ley completo y ordena colocarlo junto al arca del pacto. Fíjense ustedes una cosa. ¿Dice la Escritura que Moisés escribió la Torá? Pues sí, lo dice. Y sucedió que al terminar Moshe de escribir las palabras de esta Torá, sobre el Sefer, sobre el libro, hasta finalizarlas, Moshe mandó a los levitas que llevaban el arca del pacto diciendo,
tomad este libro de la Torá, este Sefer HaTorá, este libro de la ley, y ponedlo, fíjense, al lado del arca del pacto de Yahvé, vuestro Elohim, para que quede allí como testigo contra ti. Es un testigo. Algunos dicen, bueno, lo que sí se guardó dentro del arca del pacto son las tablas de los 10 palabras, de los 10 mandamientos. Entonces, como eso es lo único que está dentro del arca del pacto, es lo único que tenemos que guardar. Y como el rollo de la Torá se colocó al lado del arca y no dentro, entonces no tenemos que guardar los demás mandamientos. Es un argumento que se da. Sin embargo, dice Yeshua, hablando de los 5 libros de Moshe, ¿verdad? No piensen que he venido a dejarla sin efecto, ¿verdad? Lo dice claramente nuestro Adón Yeshua. Entonces, pero sí cumple una función en el hecho de que esté fuera el arca. Es un testigo. ¿Contra quién? Contra nosotros. Y ahí vamos a ver, ¿verdad? En el próximo estudio, ¿qué función cumple la Torá? ¿Por qué la tenemos que guardar? Es un testigo. Pero ¿saben qué es lo que hace? En realidad, podemos llamarle testigo también al espejo que tenemos en casa. Bueno, algunos hermanos que yo no lo veo muy peinado, parece que no tiene espejo, pero habrán visto un espejo. No, no miro a nadie. Bien, entonces, el espejo es un testigo contra ti y a veces las damas aspiran que sea un testigo a favor, porque se arregla mucho, se acicalan, entonces dice, este testigo me dice, como dice en el cuento, tú eres la más buena. En fin, entonces a nosotros en cambio nos dice otra arruga más. Bien, en fin, que el espejo donde uno se mira es un testigo de cómo estoy y cómo soy y cómo me veo. Y eso mismo hace la Torá. Es un testigo, es allí, es tu espejo donde te miras. Es algo que sirve para que conserves la humildad. Porque aprendíamos esta mañana en el transcurso de la yeshiva. Pues bien, lo que vimos en Adán, ¿verdad? Perdón, en Abraham, no voy a decir Abraham, sino vemos en Abraham que se le dice que creyó Abraham al Eterno y le fue contado por justicia, ¿verdad? Y esa palabra creyó tiene en su raíz la palabra emuná, quiere decir que creyó y confió en el Eterno, de lo cual viene el fruto inmediato, ¿cuál es? El obedecer. Eso es la fe, emuná, creer, confiar y obedecer. Pero la obediencia, mis hermanos, nuestra es muy imperfecta. Decíamos, es como el caminar de un niño que recién aprende a caminar. Es un caminar, quizás lo decimos con cariño, torpe o con poca habilidad o riesgoso, enseguida cae o no es capaz de superar grandes dificultades, ¿verdad? Pero está caminando. Y entonces eso es lo que nos maravilla. Mi hijo siente ese deseo de andar la vida. Y entonces, aunque no camine muy bien, ya nos sentimos orgullosos. Y así es como mira el Eterno la fe, la emuná de Abraham. Él todavía quizás no conoce bien todos los mandamientos, pero ya está en su corazón no solo el creer, que como dice Jacobo, Santiago, los demonios también creen y tiemblan, sino que va más allá, confía. Y el que confía está a las puertas de la obediencia y comienza. Y se va a decir más adelante de Abraham, que anduvo Abraham en mis preceptos, mis estatutos, mis decretos y los puso por obra. Es decir, que dio fruto ese creer y confiar de Abraham en obras, ¿verdad? Como decíamos también, que la emuná, esa fe que no se manifiesta, que no da frutos de obras, es una emuná, una fe muerta, no es real, ¿verdad? Entonces, este es el testigo para que nos diga cómo andamos, cómo caminamos, cómo nos vemos. Y es un espejo muy interesante la Torá. ¿Por qué?
Porque cuando te miras en el espejo del auto y te muestra nada más que la cara, pero ¿vieron cuando uno entra al ascensor y hay un espejo de cuerpo entero? Y uno ya no quiere mirar mucho. Uy, ya no querés mirar mucho. Lo mirás de costadito. ¿Por qué? Porque de cuerpo entero es más difícil que uno le parezca bonito lo que ve. ¿Verdad? Eso es la Torah, un espejo de cuerpo entero. Es el testigo contra ti. Este me acusa todo el tiempo. Bien, pero ¿a qué me lleva? A que sea humilde. A que sea humilde. Es como el espejo del ascensor. Vos creías que ibas vestido como un príncipe y el espejo te dice, pareces un mendigo. Bien, entonces no estabas tan bonito como pensabas. Y eso es lo que hace la Torah permanentemente. Te recuerda que no seas sabio en tu propia opinión, como dice la Escritura, sino que seas humilde. Pero tranquilos, mis hermanos, porque esas falencias tuyas las va a cubrir el Mashiach y las cubre con su sacrificio. Sin embargo, eres ya justificado en tu creer y confiar, como Abraham. Crees y confías. ¿Estás dispuesto a obedecer? Sí, eso es suficiente. De ahí en más caminas. Por eso le dice Yeshua, ¿verdad?, a muchos, tu fe, tu emuná, te ha salvado. Pero es como si él no había visto todavía los frutos de la obra de esa persona. Está ahí en ese momento, pero él ya ve el corazón y ve la disposición de la persona. Esa persona ha creído y ha confiado para comenzar a obedecer. Por eso les dice, tu fe te ha salvado. Él ve, él ya está. Ya ve que la disposición está. Y va a caminar la Torah. Va a tropezar, va a caer, va a ser, a veces, bueno, qué sé yo. A veces caerá y se va a atemorizar de volver a levantarse. Pero mis hermanos, yo les digo una cosa, no hagamos lugar a uno que tiene la función de que no nos levantemos. 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Eterno. Pero hay uno que está puesto para eso, para que no te levantes de nuevo. Y ese es el acusador. Él te va a acusar, él va a tratar de hacer que te detengas, él va a tratar de hacer que no vuelvas a ponerte en pie, porque está puesto para probarte, ¿verdad? Está puesto para probarte. Entonces, mis hermanos, sepan reconocer humildemente su falencia y pónganse de pie de nuevo. No son los grandes que creían, pero sí los ama el Eterno. Y Él se goza de que ustedes se levanten y caminen. Bien, entonces vamos a ver otro tema, que es la palabra Torah deriva de la raíz hebrea yará, que significa literalmente disparar una flecha, fíjense, esa es su etimología. Por eso, etimológicamente, Torah significa enseñanza o instrucción, ¿verdad? No es que la palabra Torah signifique enseñanza de por sí, viene de una raíz yará, que es disparar una flecha, ¿verdad? Que significa, ¿cuál es el objetivo de disparar una flecha? Dar en el blanco. Por eso también existe el concepto hebreo de que transgredir, pecar es errar el blanco, ¿sí? No ir disparado correctamente. ¿Vieron el Salmo 127 que dice, bienaventurado el varón que llena su aljaba de hijos? ¿Qué es la aljaba? No confundir con aljibe. La aljaba, ¿verdad? Claro, es donde se guardan las flechas. Y entonces, ¿qué se hace con la flecha? Bueno, en mi época era una marca de calzado. No, ahora lo que la flecha es, lo cierto es que se coloca en el arco, se apunta y se dispara para que dé en el blanco. Entonces dice, bienaventurado el varón que llena su aljaba de hijos. ¿Por qué? Porque la finalidad de él es que los dispare al blanco, ¿verdad? Y que dé. Por eso, Torah etimológicamente significa enseñanza, instrucción. Entonces, resumimos, ley significa Torah en hebreo, que significa en definitiva enseñanza o instrucción. Y esto no quita, porque algunos quieren quitarle el carácter tan duro a la Torah de que sea una ley, pero sí que la Torah es un tratado legal y un contrato del Eterno
para con el hombre. ¿Es un instrumento legal la Torá? Sí, porque donde el Eterno se comprometió, Él va a cumplir, sea como sea. Nosotros podremos fallar, pero Él no. Y es un contrato muy especial, que en algún momento lo vamos a estudiar, donde Él contempla que si uno de los comprometidos falla, pague con su vida. Como nosotros siempre fallamos, este contrato legal provee quien entregue su vida en cambio de nosotros. Es un contrato legal tremendo. Entonces, ¿podemos llamarle ley? No tengamos miedo de llamarle ley, pero sí que todo parte de que es una enseñanza, es una instrucción, es un enseñar a vivir, ¿verdad? Bien, vamos a otra pregunta, porque dice Yeshua que no ha venido a dejar sin efecto ni la Torá, ni qué más, los profetas. Bien, ¿qué son los profetas? Bien, es el conjunto de escritos a través de los cuales el Eterno le habla al hombre para instruirle, revelarle su plan, reprenderle cuando llegue el caso y anunciarle acerca de lo que serán los tiempos venideros en relación a la obediencia o a la rebeldía, ¿verdad? Eso sirve, la profecía no es un instrumento de adivinación, la profecía es un instrumento para llamar a las personas al arrepentimiento, para que dejen sus caminos errados y vengan a caminar el camino de vida. Esa es la función de la profecía. Y esto es lo que son los profetas. Ahora, si ustedes me dijeran, bueno, ¿y cuáles son los libros de profetas? ¿Alguien me podría decir? Aunque no me los nombre, pero algunos. Isaías, ¿qué más? Jeremías, Ezequiel. Bien, ¿alguien me nombró a Daniel? Ah, bien. Habacuc, Samuel. Muy bien, Atuel. Ahí Atuel se nos salió de la tradicional. Bien. Ahora, yo digo una cosa y preguntamos, ¿que no fue Moshe un profeta? Entonces tenemos que ampliar los libros de profecía, ¿no es cierto? Hasta la Torá. Noá. Yohanan de la Tevilá, Juan el Bautista. Y ahí sí, dice Yeshua. Bien, el primero de los profetas es el propio Moshe, ¿verdad? Y lo dice Yeshua también en algún pasaje, que la Torá profetiza, y es verdad, la Torá profetiza. ¿Por qué? Porque está escrita por un profeta. Y aún no nos quedemos sin ese profeta que anunció Moshe. Profeta como yo les dará el Eterno, a él obedeced. ¿Quién no es? Nuestro propio Adón Yeshua HaMashiach. Profeta de profetas, hijo del Eterno, en fin, y sigue, ¿no es cierto? El ungido. Aunque encontramos profecía a través de toda la Torá, se considera como los primeros libros de la profecía Josué, Jueces, Samuel y Reyes. ¿Por qué? Porque en todos ellos se expresa o se manifiesta profecía. Bien, otra gran sección de profetas es la de los llamados mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel. ¿Falta alguien ahí entre los profetas mayores? Daniel. ¿Ah? ¿Por qué falta? Búsquenlo en los buscadores, especialmente en sitios judíos. Y Daniel figura en los escritos de la sabiduría, no entre los profetas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es un gran profeta mesiánico, ¿verdad? Bien, y Yeshua mismo incluye a Daniel entre los profetas, ¿sí? Lo dice en Mateo 24:15. Él dice, como dice la tribulación desoladora, dice, como lo anuncia el profeta Daniel. Entonces, contra de todos sus hermanos de la actualidad, Yeshua les dice, mis hermanos, Daniel es un profeta y de los mayores. Citado por él. Bueno, mis hermanos lo están buscando en sus Biblias. ¿Alguien lo quiere leer? Ya no tienen excusa porque tienen la Biblia abierta y el micrófono al lado. 24:15. A ver. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación,
dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que está leyendo entienda. Amén. Bien, y sigue el relato de Yeshua. Pero fíjense que sin embargo Judá, yo decía, están las listas, digo, bueno, porque están las tres partes. Torá, Neviim, o sea, Torá, ley o instrucción, Neviim, profetas, y Ketubim, que son los escritos. Y allá al final, el último de los escritos, dice Daniel. ¿Ya cómo? Vamos, si es el gran profeta Daniel, qué tremendo, ¿no? Bien, pero está avanzando hoy en día, tanto el mundo cristiano está avanzando hacia la Torá. Muchos están abriendo los ojos y están entendiendo lo que se les ocultó por mucho tiempo. Y de los hermanos de Judá también se está abriendo los ojos y se está viniendo a esta gran realidad que es el Mashiach, nuestro don Yehoshua. Está habiendo movimiento de las dos casas hacia Yeshua en estos últimos tiempos. ¿Que cuánto falta? Bueno, siempre estamos ahí con esa inquietud con los hermanos. ¿Cuánto falta? Y a lo mejor no lo veamos nosotros, o quizás sí. Pero bueno, todo es un tema que tenemos nosotros como una deuda de estudiar. ¿Cuánto falta realmente? Según el calendario judío, faltan 200 años. Si nos atenemos a otros calendarios, ya tendría que ser en cualquier momento. Bueno, no lo sabemos. Hay que revisar esos temas. Bien, pero Daniel es uno de los grandes profetas. Finalmente, otra sección de profeta es la de los profetas menores, ¿verdad? Oseas, que son ¿cuántos? Antes que lo cuenten. 12. 12. Fíjense qué dos números. Por eso me di cuenta yo que no estaba Daniel en la lista, porque digo, ¿cómo 3? No me suena esto de 3. Son 4 los grandes profetas. Y 12 los profetas, y ya me da la hora. Bien. Entonces, otra sección de profetas es la de los profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todo esto, todo lo que anuncian los profetas acerca de Israel, sigue vigente. Sigue vigente. Porque pudimos haber dicho, bueno, vamos a dejar los mandamientos, pero Dios ya desechó a su pueblo. No, mis hermanos. Todo lo que dicen los profetas sigue vigente. Amén. Bien, y entonces, ya para ir terminando, vamos a ver que también otro de los grandes profetas es el propio Yeshua, que a Moshe se le revela como profeta. Y dice ahí en Devarim, Deuteronomio 18, Yahvé tu Elohim te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharéis. Dice Devarim 18, verso 15. ¿Saben una cosa? Si leen el capítulo primero de la Besorá de Yohanan, de Juan, ahí dice que vinieron a él los judíos a preguntarles, ¿eres tú el profeta? Hablaban de este profeta, es decir, fíjense que si venían a preguntarle eso, es porque hasta el momento el judaísmo consideraba que no había venido ese profeta. Entonces no hay discusión de quién es el profeta como yo, ¿verdad? Pero más adelante Yeshua va a revelar que es él de quien se trata, ¿verdad? Pero Juan dije, no, yo no soy, y no soy digno de desatarle siquiera el calzado. Bien, a él escucharéis. Y Yeshua define con quién termina la era de estos profetas de la Escritura. ¿Con quién termina? Yohanan de la Tevilá. Bien, dice, porque todos los profetas y la Torá, fíjense acá que dice que la Torá profetiza, todos los profetas y la Torá profetizaron. Hasta Yohanan, y si quieres aceptarlo, él es Elías, el que estaba a punto de venir. Pero, ¿y dónde queda Juan que se le dio la revelación? Juancito, el discípulo, ¿dónde queda? Porque a él se le dio revelación. Bien, podríamos decir simplemente que él le dice, escribe lo que voy a decir. ¿Y quién habla? Principalmente, Yeshua, ¿no es cierto?
Y Juancito ahí, nuestro Johancito, le podemos decir con cariño al apóstol, al Shalía Juan, es el escriba en ese momento. Es tremendo. Podemos verlo así, pero esto puede ser un tema de controversia que no vamos a entrar en este momento. Bien, ahora bien, y ya para terminar un poco entrando en la última parte del estudio, Yeshua y los mandamientos de la Torah. ¿Son importantes para Yeshua los mandamientos? Permanentemente Yeshua insiste en que se obedezcan los mandamientos. Lo hace Yohanan, Juan, lo hace Jacobo, quien se lo conoce como Santiago, lo hacen en general todos los que escribieron o dejaron plasmado a alguien, todos los emisarios. Bueno, y vamos ahí una partecita así ahí. Y lo dice todos los profetas, lo dice que es necesario guardar la Torá, lo dice Moshe, lo dice la Torá, lo dice todo. Tengo una tribuna de testigos que me dicen que hay que guardar la Torá. Y tengo a uno que se me cruzó de este lado y dice, si pretendes justificarte por los mandamientos, por la ley, has caído de la gracia. Pero tengo muchos testigos de este lado y tengo uno solo de este lado. No guardes los mandamientos, no guardes el sábado, el Shabbat, porque caíste de la gracia. Y ¿saben una cosa? Multitudes y multitudes siguen a estas palabras, no voy a decir este hombre, siguen a estas palabras, ignorando la multitud de testigos que tienen en la vereda de enfrente. Y entonces vamos a estudiar el próximo Shabbat, ¿ley o gracia? Para que se entienda qué significa una cosa y qué función tiene la otra. Bien, entonces Yeshua permanentemente, como toda la multitud de testigos, insiste en que se obedezcan los mandamientos. Y por citar algunos pasajes, nada más poquitos, porque se nos va el tiempo. Mateo 5, verso 19, que es lo que estamos estudiando. Esto es tremendo, este pasaje que estamos estudiando. Por tanto, dice, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y encima se lo enseña a hacer a otros, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, ¿estás haciendo esto, mi hermano? ¿Estás guardando mandamientos y se lo estás enseñando a alguien? Pues te tengo buenas noticias. Asray, dice Yeshua, bienaventurados, porque serás llamado grande en el reino de los cielos. Así que aliéntese tu corazón, hermano, que el acusador no te convenza, que el acusador no te convenza, porque has sido justificado a través de la sangre del Mashiach. Y si haces y enseñas, ya estás reservando un lugar entre los grandes. Esto es muy importante, mi hermano, no se olviden, no porque queramos ser grandes, porque tenemos que ser humildes, ¿verdad? Pero sí para que se aliente tu corazón y no dejes de andar ese camino. Amén. Bien, y será llamado grande en el reino del cielo, una gran promesa. Pero bueno, yo leía este pasaje antes de entender mejor estas cosas. No digo que todavía no me falta entenderlo mejor, porque me falta. Pero antes yo decía, bueno, yo sé que no, pero yo con un lugarcito chiquito, aunque me llamen pequeño en el reino de los cielos, yo voy a estar bien. Me conformo con eso, porque yo soy humilde. Entonces nos decíamos esa mentirita de nosotros, una mentirita blanca. Bueno, en el Mateo de Shem Tov, justamente, esta palabra muy pequeño se vierte como Ben Hebel, esto es vanidad, soplo o vapor. Algo que se desvanece. Insignificante, pero no solo insignificante, sino que se desvanece, se va un vapor. ¿Viste? ¿Cuánto tiempo podemos retener un vaporcito hasta que se desapareció? Entonces, sepamos comprender las palabras de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Bien, entonces, vamos a un par de pasajes más sobre la insistencia de Yeshua en guardar los mandamientos. Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, el eterno. Mas, si quieres entrar en la vida, ¿qué has de hacer?
guarda los mandamientos. Son las palabras de Yeshua, mis hermanos. ¿Qué he de hacer para ser salvo? Guarda los mandamientos. Se centran los analistas en las palabras que siguen, que después le dijo, bueno, pero si quieres ser perfecto, y entonces el joven se fue como entristecido. Pero concentrémonos en la respuesta básica de Yeshua. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Bien. Entonces, veamos lo que dice en Juan capítulo 14, los versos 15, no me acuerdo si era 14, 15 y 21, pero ahí estamos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. ¿Amas a Yeshua? No, yo creo que eso es ya estamos bajo la gracia y que no hay que guardar los mandamientos, pero toda mi vida he servido a Yeshua. Pero hay un pasaje muy enigmático que lo vamos a ver, que no es tan enigmático cuando se lo entiende, donde Yeshua dice a los que no guardan mandamientos, ánomos, ¿verdad? Esto lo dejamos para el estudio que viene. Entonces, cuidado, si lo amas, si hay disposición en tu corazón de obedecer más a la multitud de testigos encabezada por Yeshua que a las interpretaciones humanas, pues entonces revisa tu vida, porque el Eterno quiere que todos sean salvos. Pero va en la decisión de cada uno cómo honrar ese sacrificio que se ha hecho por nosotros. Finalmente digamos estas palabras de Yeshua: si alguno me ama, se va a cumplir, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Que esto nos llame, hermanos. Si no estamos guardando, si te resistes, si piensas que eso te va a traer condenación, recuerda las palabras de Yeshua, que dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, ¿verdad? Y las palabras que oís no es mía, advierte Yeshua. No hablo por mí mismo, sino del Padre que me envió. Amén. Esto sale en los versos siguientes ahí de Juan 14, en los versos 23 y 24. Entonces, se caracteriza al que ama a Yeshua porque obedece sus palabras. Y se caracteriza al que está por otra razón, que solo él lo sabe, dentro de una congregación, porque no tiene mucho interés en guardar los mandamientos del Eterno. Para esta persona quizás se conforma con una adoración muy hermosa, quizás hasta con años de servir como ujier, o quizás tomando las tareas más humildes de la asamblea, que bueno, yo soy el que limpia los baños, porque yo quiero ser humilde, pero mi hermano, no te establezcas una justicia en base a tu propia opinión, sino escucha al Mashiach que te dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Bien, pero aún me queda una duda, dice a lo mejor un hermano, porque yo con eso de la gracia, para mí está muy claro. Pues mi hermano, te invito, escucha el próximo estudio que tendremos dentro de unos días, dentro de 7 días, y entonces ahí vamos a aclarar el panorama. Amén. Por ahora, mis hermanos, los invito, nos ponemos de pie y vamos a compartir un momento de oración.